Tras esta introducción a la Guerra Civil Española ya estamos en situación de concretar las razones explicativas de la Guerra Civil Española. Ciertamente, en esta fase introductoria ya nos ha servido de cierta racionalidad explicativa, pero ahora vamos a concretar. Y vamos a concretar las razones con Julián Casanova y Pamela Abed. Empezamos con Julián Casanova. ¿Qué nos dice este historiador? Por cierto, turolense, de la provincia de Teruel. La guerra civil empezó porque una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del gobierno republicano para mantener el orden. La guerra civil española, nos dice Julián Casanova, empezó porque el golpe militar fracasó. Pues el plan de golpe militar era una sublevación con toda la resistencia necesaria para sofocar la escasa resistencia de algunos oficiales y de algunos sindicalistas y obtener un rápido triunfo. Lo que no sucedió. Sigue Julián Casanova diciéndonos: la guerra civil aconteció porque un grupo de militares rompieron el juramento de lealtad al régimen de la República en julio de 1936 y tardaron 3 años en imponerse. Y pasándonos a Pamela Abed Radcliffe, la razón explicativa del fenómeno de la guerra civil pues sería lo siguiente, y hay que hacerlo pensando la guerra civil desde la perspectiva comparada, porque si miramos un contexto más amplio que el de español, nos encontramos un contexto más amplio de guerra y violencia en Europa. Y si pensamos de esta manera más amplia, entonces estamos contribuyendo a debilitar un relato antiguo del supuesto fracaso basado en la incapacidad única de España para la cohabitación pacífica, como si España fuese un país imposible de gobernarse a sí mismo, determinado por luchas cainitas, como si los españoles no supiesen gobernarse a sí mismos. Quien piense de esa manera, en esta tradición cainita, que el siglo XIX casi será una evidencia de luchas carlistas, en esta tradición cainita, la guerra de 1936 a 1939 pues sería solamente o simplemente la última en una larga serie de guerras civiles entre las dos Españas. Aunque nos dice Pamela Abed que si enmarcamos la guerra civil española en un contexto más amplio de las políticas y guerras del siglo XX, pues vemos que la guerra civil española encaja perfectamente en una trayectoria de operaciones militares cada vez más letales que empezaron ya en el mundo colonial en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y también dentro de Europa en la Gran Guerra. Luego hemos llamado Primera Guerra Mundial como supimos que había una segunda. Pasará el tiempo y a lo mejor las dos guerras mundiales se llama una sola guerra mundial en 2 fases, en 2 tiempos. Por eso es que la primera culminó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este contexto europeo violento y bélico, pues había una tendencia hacia la guerra total. Es que la primera mitad del siglo XX europeo es hacia la guerra total. Se caracterizó por las armas de destrucción masiva y el vilipendio del enemigo en términos radicales y excluyentes que justificaban un creciente control de la guerra. En esta línea estaría el impacto embrutecedor de las campañas coloniales desde finales del siglo XIX. O sea, el europeo se había embrutecido desde finales del siglo XIX, cuando se fue de excursión por Asia y África para robar todo lo que pudo y saquear y maltratar y matar y violar todo lo que pudo, bajo el amparo del colonialismo, bajo el amparo del capitalismo triunfante. Además, en la creación en la Gran Guerra de una cultura de guerra permanente. Esto no había existido antes, lo de guerra permanente. Antes se hacía la guerra, las campañas militares eran en ciertas épocas del año. Y no podemos olvidar de los proyectos políticos excluyentes, de los proyectos políticos radicales que aceptaban la eliminación del otro.
Pero es que políticamente pensaban y justificaban la eliminación del otro pues como un objetivo legítimo. En toda esta época de violencia es como hay que entender la Guerra Civil Española. Es que a través de una combinación de todos estos factores, el desarrollo de una dinámica de destrucción transformó el rostro de la guerra en la primera mitad del siglo XX. Una guerra total con un impacto embrutecedor y una guerra permanente y una dinámica de destrucción del otro. Pues eso es lo que pasó entre 1936 y 1939 en España. Continúa diciéndonos Pamela Beth que la Guerra Civil Española deriva de esta dinámica destructiva más amplia. El caso es que la Guerra Civil Española desencadenó una dinámica sin igual de destrucción. A veces se dice, no, es que la Guerra Civil Española fue un adelanto de la Segunda Guerra Mundial. Pues se puede ver de otra manera, que la Guerra Civil Española es que desencadenó su propia lógica de violencia en masa, que igualaba, al menos en intensidad, a la perversidad de la guerra que la siguió, que iba a venir la Segunda Guerra Mundial. No se quedaron cortos en la Guerra Civil Española de ser crueles y de tener una lógica violenta. En intensidad igual o superior a la Segunda Guerra Mundial. Y es que la violencia política en España a finales de la década de 1930 pues tuvo lugar en el contexto de una guerra civil que generó su propia lógica violenta. Insiste Pamela Beth que en un nivel las guerras civiles han formado parte de la política española desde principios del siglo XIX. Eso es un hecho. Vale, muy bien. Aunque otros países del sur de Europa, incluidos Portugal, Francia e Italia, compartieron esta dinámica decimonónica. O sea, que cuando decimos que el siglo XIX fue una sucesión de guerras calvinistas en España, que el siglo XIX español es una dialéctica brutal entre españoles, entre las dos Españas, como si eso fuese algo típicamente español, pues parece ser que en Portugal, Francia e Italia también compartieron esa dinámica decimonómica violenta. Y es que nos dice Pamela Beth que todas estas guerras civiles son ejemplo de la lucha del poder ideológico de la primera mitad del siglo XX entre la revolución de izquierdas, supuestamente ideología antiprivilegios, y por otro lado la democracia liberal que mal convivió con el autoritarismo y con el fascismo. Entonces, dentro de este marco general, la Guerra Civil Española tuvo sus elementos únicos. Es decir, por un lado, comparte con Europa este ambiente violento, pero también tuvo elementos únicos. Fue la única guerra civil que tuvo un origen exclusivamente nacional. Además, una fuente principal de la lucha interna se hundía en una guerra, se puede llamar, de religión entre católicos y anticatólicos. La guerra propiamente dicha también se desarrolló como una operación militar convencional, es decir, con sus batallas, sus frentes activos y claro, también con su violencia de retaguardia, una violencia brutal. Nos dice Pamela Beth que esta combinación única de una guerra civil brutal más una dictadura pro privilegios durante 40 años produjo un legado de violencia y represión que estaba más cerca de la experiencia rusa de guerra civil y dictadura antiprivilegios que de las otras dictaduras del sur de Europa, en Portugal e Italia, que no surgieron de guerras civiles. En síntesis, las razones explicativas de la emergencia de la guerra civil a nivel interno tiene que ver con un grupo de militares que rompieron el juramento de lealtad al régimen de la República y se sublevaron en lo que creían que era una operación rápida, un triunfo rápido, y fracasaron en su intento de toma del poder, tardando 3 años en imponerse. Y a nivel externo, lo que tiene que ver, que afecta, es un contexto europeo que iban hacia una guerra total, un impacto embrutecedor, una guerra permanente y unas políticas, en algunos casos, de eliminación del otro de forma justificada.
algo que empezó en ciertas mentalidades europeas ya a finales del siglo XIX con las operaciones militares colonialistas y con las operaciones militares y políticas imperialistas de algunos países europeos. La conjunción de cierta manera de entender el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo con novedades políticas provocaron la idea de que hay que eliminar al otro, y si para eso hace falta ir a una guerra total con un impacto embrutecedor, una guerra permanente, pues vayamos hacia dinámicas de destrucción. Todo este ambiente europeo influyó en lo que aconteció en España entre 1936 y 1939, cuando unos militares se rebelaron en un acto que pensaban de rápido triunfo y tardaron 3 años en imponerse.